Buenos días. Lo que vamos a ver aquí va a ser una matriz o tablero que lo llamo de posición estratégica y evaluación de la acción. Muchos autores prestigiosos han tratado estos temas como Welling, Fred Davis, en donde analizan variables internas o externas de esta forma. Toman 4 variables claves para el éxito del negocio, que sería la fortaleza financiera en el eje de las ordenadas y estabilidad ambiental, fortaleza de la industria y ventaja competitiva. Si ustedes pueden apreciar, las variables internas serían de la fortaleza financiera y ventaja competitiva, en donde combinan variables que tienen que ver con los factores clave de éxito de las variables internas. Ahora bien, si ustedes observan aquí, tenemos los fortaleza de la industria y estabilidad ambiental corresponde a variables externas, en donde combinan los factores externos estratégicos que pueden identificar oportunidades o amenazas para la empresa. Esta combinación de factores internos o externos traza un par de ejes en donde valoriza en valores o en escala del 1 al 5, o también podemos hacerlo nosotros del 1 al 10 a los efectos de identificar, en el caso de la fortaleza financiera, cuando tienen valores más altos, significa que está fuerte en cuanto a la rentabilidad, en cuanto al capital, en cuanto a la parte financiera. Y así sucesivamente, si nosotros tomamos las ventajas competitivas, el valor más alto representaría del -1 al -5. El -1 sería el valor, digamos, el mejor valor en las ventajas competitivas. Si nosotros tomamos este eje de la fortaleza de la industria, el mayor valor es el mejor posicionamiento de la empresa en cuanto a las fortalezas internas de la industria. En este caso, estos factores miden, por ejemplo, el potencial de utilidad, el crecimiento de la industria. Y si tomamos la estabilidad ambiental, que también son factores externos, el mejor valor es el -1. Estos pueden variar del -1 al -5, como dije, o del -1 al -10. Bueno, una vez identificado la forma de calificar las variables dentro de una escala del 1 al 5, del 1 al 10, o -1 al -5, -1 al -10, nosotros tenemos que seleccionar en función de nuestros sectores, de nuestras empresas, aquellos factores clave de éxito, tanto internos como externos. Por ejemplo, en la fortaleza financiera, que es un factor interno, nosotros podemos medir ahí la razón deuda-capital, podemos medir el apalancamiento financiero, el rendimiento de la inversión, la liquidez, el flujo de capital. Es decir, nosotros tenemos que tomar la medición desde un balance contable actualizado y con cifras reales, de tal forma que a mí me permite evaluar si mi empresa financieramente tiene valores altos o tiene valores bajos. Si la empresa financieramente está bien calificada en función a nuestros balances contables, entonces los valores que vamos a puntear van a ser entre valores 4 o 5. Y si la empresa tiene valores bajos financieramente, entonces vamos a evaluarla entre 1 o 2, a los efectos de ir identificando los puntos en los cuales se va a asentar nuestros ejes. Entonces, si, por ejemplo, la razón deuda capital bajó de 1,54 en un año a 0,75, significa que financieramente la empresa está bien. Entonces nosotros podemos decir y asignar un valor entre 4 o 5. Ahora, si es a la inversa, nosotros podemos decir que no estamos financieramente bien. Podemos asignar valores del 1 al 2. Y así sucesivamente vamos evaluando cada uno de los cuadrantes. Por ejemplo, si tomamos ventajas competitivas, aquí en el caso de las ventajas competitivas, van a aparecer factores que tienen que ver mucho con el análisis que hicimos en la matriz de perfil competitivo. Podemos rescatar calidad de servicio, calidad del producto. Por ejemplo, podemos también identificar lealtad de cliente, conocimiento tecnológico. O sea, todos los factores claves que hacen a una ventaja competitiva en el sector donde nosotros competimos. Si nosotros calificamos una evaluación competitiva elevada, entonces podemos asignar entre valores -1, -2, sería el mejor valor. Y -4, -5 serían los peores valores, siempre y cuando califiquemos del -1 al -5. Y si nosotros calificamos del -1 al -10, los peores valores estarían entre el 7 y el 10. Y los mejores valores podrían estar entre el -1 al -4.
Es decir, una vez que calificamos y hacemos una evaluación cualitativa, si se quiere, o bien cuantitativa de las ventajas competitivas, entonces tenemos que trabajar en 3 o 4 variables o 5, de tal forma que me permitan medir cuál sería el valor de mi ventaja competitiva dentro de esta matriz de posición estratégica y evaluación de la acción. Y una vez que hemos determinado entre 3 y 4, lo que tenemos que hacer es promediar el valor para caer en cualquiera de esos números negativos. Por cierto, cuanto más bajo es el valor, mejor posicionamiento competitivo va a tener nuestra empresa. Ahora bien, si nosotros tenemos que evaluar la fortaleza de la industria, nosotros aquí tenemos que evaluar un factor clave, es el potencial del crecimiento del mercado. Probablemente esta variable la tengamos analizada en la matriz de factores externos, incluso en la matriz de perfil competitivo también, de tal forma que si el potencial de mercado es alto, entonces, se genera una oportunidad para la empresa, nosotros podemos caer dentro del valor 4 o 5. Y si hemos calificado del 1 al 10, vamos a caer entre valores 7 al 10. Ahora, si no hay un potencial alto de crecimiento en el mercado, seguramente vamos a caer entre el 0, 1 o 2. Son valores bajos, lo cual significa que no hay potencial de crecimiento. Lo mismo podemos medir el potencial de utilidad del sector, podemos medir el conocimiento tecnológico, la utilización de los recursos, la intransabilidad del capital, es decir, todos aquellos factores que tengan que ver con la fortaleza industrial. Entonces, una vez seleccionando 4 o 5 factores clave de éxito relativo a la fortaleza industrial, hacemos en la misma metodología. Promediamos cada uno de esos factores evaluados y ese valor total vamos a caer en cualquiera de los valores, ya sea del 0 al 5 o del 0 al 10. Y por último, podemos evaluar otro factor externo que sería la estabilidad ambiental. Esto tiene que ver con factores externos. Ahora bien, si la estabilidad ambiental es buena, te genera una oportunidad para la empresa, bueno, seguramente vamos a caer entre valores -1 y -2. Y si la estabilidad ambiental no es buena, hay una incertidumbre en el mercado, esto tiene que ver con los factores externos, los valores pueden estar -4 o -5. Esto lo podemos hacer también del 1 al 10, -1 al -10 o de -1 al -5. Una vez que tenemos 4 o 5 factores relativos a la estabilidad ambiental, como por ejemplo tasa de inflación, variación de la demanda, presiones competitivas, evaluadas cualitativamente, incluso cuantitativamente, nosotros podemos caer entre cualquiera de estos rangos de valores y promediar esas 4 o 5 factores de la misma forma que hemos hecho en la fortaleza de la industria, fortaleza financiera y ventaja competitiva, a los efectos de tener un valor. Una vez que hemos determinado un valor en cada cuadrante, lo que tenemos que hacer es tratar de ver la sumatoria positiva de fortaleza financiera o negativa de estabilidad ambiental. Y sacamos un valor que podemos caer en el cuadrante superior o en el cuadrante inferior. Lo mismo hacemos con relación al eje de las X, fortaleza de la industria y ventaja competitiva. Podemos caer en este cuadrante, en la fortaleza de la industria, o si es mayor lo negativo, en ventaja competitiva. O sea, sumamos y restamos. Una vez que tenemos esos dos valores, tenemos que ver en qué cuadrante podemos caer. Y esta matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción me da 4 alternativas estratégicas. Si caemos, por ejemplo, en un primer cuadrante relacionado a la fortaleza financiera y fortaleza de la industria, lo que nos aconseja estos autores que podemos tener en cuenta una estrategia intensiva a futuro en nuestra empresa. Y si caemos en fortaleza financiera y ventaja competitiva en ese vector, lo que nos aconseja esta matriz sería una estrategia conservadora. Ahora bien, si caemos dentro del cuadrante ventaja competitiva y estabilidad ambiental, lo que nos aconseja esta matriz es una estrategia defensiva. Y por último, si caemos en la relación de fortaleza de la industria y estabilidad ambiental, entonces la estrategia que nos aconsejan aquí es la competitiva. Quiere decir que en cualquiera de estos 4 cuadrantes combinados, los factores internos de estas dos variables seleccionadas, como en este caso fortaleza financiera y fortaleza de la industria, y los factores relacionados a la estabilidad ambiental y ventaja competitiva, nos da la pauta de que la empresa tiene que seguir una línea estratégica. Esto es combinado a las matrices principales,
interna, externa, competitiva. Lo que hace esta matriz es mirar específicamente 4 factores relacionando 2 variables internas y 2 variables externas, los efectos de complementar el análisis principal de la matriz de factores internos, matriz de factores externos y matriz de perfil competitivo. Una vez que tenemos un vector, supongamos en intensiva, supongamos que aquí es 1,5 fortaleza de industria y 1 fortaleza financiera, significa este vector que la empresa financieramente no está bien, porque tenemos un valor bajo de 1, pero también podemos decir que el potencial de utilidad no es tan atractivo. Entonces probablemente la empresa necesita una estrategia intensiva. Es decir, podemos caer en diferentes vectores dentro de un mismo cuadrante, como en este caso, supongamos si nosotros caemos en el medio, en fortaleza financiera de 4 y fortaleza de la industria 4, significa que la empresa es sólida en un aspecto financiero, ha logrado ventajas competitivas en una industria creciente, o sea que el potencial de utilidad es muy bueno. Este vector de crecimiento, en alguna medida, la empresa puede adoptar en esta situación cualquier tipo de estrategia. Estrategia de penetración de mercado, desarrollo de mercado, diversificación de productos, etc. Es decir, cualquier tipo de estrategia porque financieramente está bien. Ahora bien, si nosotros acostamos un poquito el vector hacia una fortaleza financiera alta y fortaleza de industria baja 1, la fortaleza financiera es un factor dominante en la industria, pero atención, la fortaleza de la industria es baja, lo cual significa que el potencial de crecimiento y de utilidad no es buena en la empresa, lo cual la empresa tendría que aquí pensar en tratar de meterse en otro sector, hacer una alianza estratégica, es decir, diferentes alternativas nos puede proporcionar según el vector donde nosotros caemos dentro de cualquiera de estos 4 cuadrantes. Otro ejemplo, fíjense, si ustedes observan una fortaleza financiera 4 y -2 ventaja competitiva, aquí la empresa ha obtenido una fortaleza financiera en una industria estable sin crecimiento, o sea, no posee ventaja competitiva, porque la ventaja competitiva -2 significa que la empresa es débil. Aquí lo que hay que hacer es estudiar la competencia, ver cómo, o tratar de hacer benchmarking a los efectos de incorporar esa ventaja competitiva a nuestra empresa, porque financieramente nosotros estamos muy bien. Ahora, si se recuesta un poco ese perfil de ventaja competitiva y fortaleza financiera, teniendo valores entre fortaleza financiera 2 y ventaja competitiva -5, significa que financieramente no está bien, pero competitivamente estamos bien, lo cual significa que la empresa probablemente es una industria estable en el aspecto tecnológico, pero que declina las ventas, lo cual significa que la fortaleza financiera es baja. Este otro perfil, totalmente diferente, observamos que la fortaleza de la industria 5 y -1 sería la estabilidad ambiental. Esta empresa sí tiene ventajas competitivas en una industria de rápido crecimiento. ¿Por qué? Porque el potencial de utilidad en el sector donde nosotros estamos compitiendo es alto, tiene un valor altísimo, lo cual significa que es una oportunidad tremenda para la empresa. Lo que habría que ver si financieramente nosotros estamos muy bien a los efectos de aprovechar ese potencial de crecimiento de utilidades en el mercado. Otro vector ha recostado más a la estabilidad ambiental con una fortaleza de la industria valor 1 y -4 estabilidad ambiental. Esta empresa compite bastante bien en una industria inestable, lo cual significa que competitivamente es bueno, es adecuada la competitividad de nuestra empresa, pero lo que habría que ver es ver si la empresa puede potenciar ese crecimiento a través de estrategias agresivas en el mercado. Otro posicionamiento en los cuales puede ser un perfil defensivo, situado en valores -1 de estabilidad ambiental y -5 de ventaja competitiva. Aquí la empresa cuenta con una posición competitiva débil en una industria estable con crecimiento negativo. ¿Qué significa? Significa que la empresa competitivamente está muy bien, puede aprovechar digamos, ganarse más clientes en el mercado a través de una estrategia adecuada y de tal forma que le permita tener éxito en el mediano o largo plazo. O sea, competitivamente está muy bien la empresa,
puede obtener un liderazgo en la medida que pueda aprovechar el crecimiento del mercado. Muy bien, estas son variantes que en alguna medida nos permite analizar a nuestra empresa. Es muy importante esta matriz. Por ejemplo, supongamos otra variación, una variación que sería -1 de ventaja competitiva y -5 significa que la empresa tiene problemas financieros en una industria muy inestable. O sea, al tener problemas financieros, la empresa tiene que ver si el mercado le va a generar oportunidades a los efectos de acomodar las finanzas de la empresa y a mediano o largo plazo tratar de crecer. En este sentido, la empresa tendrá que acomodarse internamente y tratar de trabajar y mejorar competitivamente, ya sea factores internos, para hacerla más solvente a la empresa en el mediano y en el largo plazo, lo cual significa que la empresa no está en buenas condiciones competitivas. En una palabra, esta matriz, que sería la de la posición estratégica y evaluación de la acción, nos permite evaluar a nuestra empresa teniendo en cuenta estos 4 factores importantes: 2 internos seleccionados y 2 externos seleccionados. La combinación de ellos nos permite aumentar nuestro potencial de análisis y combinarlo con la matriz factores internos, matriz factores externos y matriz de perfil competitiva, y tendremos una buena información de mercados a los efectos de planificar nuestra estrategia.